Hemos malinterpretado el universo. Esas no son mis palabras. Son las palabras de Adam Riess, físico ganador del Premio Nobel de la Universidad Johns Hopkins, un hombre que ha dedicado toda su carrera a medir la velocidad a la que el cosmos se está separando, galaxia a galaxia, megaparsec a megaparsec, a través de miles de millones de años luz de vacío. Y no está exagerando, no busca llamar la atención. Se basa en sus datos, datos recopilados por el telescopio espacial más potente jamás construido, y nos dice con claridad, con cautela, con la moderación de un científico que sopesa cada palabra: hay algo en nuestro modelo de la realidad que no cuadra. Piensa en lo que supone decir eso. No se trata de un investigador marginal que lanza provocaciones desde los márgenes. Se trata de uno de los artífices de la cosmología moderna. Un hombre que contribuyó a descubrir que la expansión del universo se está acelerando. Un descubrimiento tan sorprendente que le valió el Premio Nobel en 2011. Y ahora vuelve a observar el universo, con una mirada más aguda y mejores instrumentos, y nos dice que el modelo se está resquebrajando. Durante casi un siglo, la cosmología se ha basado en un único y elegante marco teórico. Lo llamamos el modelo lambda, CDM o, más comúnmente, el modelo estándar de la cosmología. Se trata de un conjunto de ecuaciones y supuestos que describen todo, desde la primera fracción de segundo tras el Big Bang, cuando el universo era más pequeño que un átomo y más caliente de lo que podamos imaginar, hasta nuestros días. Ha funcionado a la perfección durante décadas. Predijo la existencia del fondo cósmico de microondas antes de que lo detectáramos. Explicó por qué hay aproximadamente 3 átomos de hidrógeno por cada átomo de helio en el universo. Describió con una precisión asombrosa la estructura a gran escala del cosmos, la forma en que las galaxias se agrupan en filamentos y vacíos que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Dio cuenta de observaciones tan variadas, tan independientes entre sí, que su éxito parecía casi sospechoso, casi como si el universo se hubiera construido para ajustarse al modelo. Y entonces se encendió el telescopio espacial James Webb. Lo que Webb descubrió no confirmó nuestra comprensión, la complicó. En algunos casos la contradijo rotundamente. Y cuanto más hemos profundizado con esta extraordinaria máquina, más se han agrandado las grietas. No son grietas pequeñas, no son el tipo de grietas que se arreglan con una mejor calibración o un ligero ajuste de una constante. Son el tipo de grietas que te hacen preguntarte si es necesario revisar todos los cimientos. ¿Te fascina este tipo de cosas? Deja un comentario más abajo. Quiero saber qué aspecto de la cosmología te quita el sueño. Y si aún no te has suscrito, haz clic en ese botón ahora mismo. Esto no ha hecho más que empezar. El número en el centro de todo. El problema empieza con un solo número. Se llama constante de Hubble y mide la velocidad a la que se expande el universo en este preciso instante. No en los inicios del universo, ni en un futuro hipotético. Ahora mismo, en este preciso instante, mientras ves este vídeo, mientras la luz viaja hacia tus ojos, mientras las galaxias más allá de nuestro grupo local continúan su inexorable retirada hacia la oscuridad. Se podría pensar que un número así sería fácil de determinar. Un universo, las mismas leyes físicas en todas partes, 2 métodos de medición independientes, una respuesta. Así es como se supone que funciona la ciencia. Pero no fue así. Y esta no es la primera vez que este número en concreto ha causado problemas. La constante de Hubble ha sido objeto de controversia desde la década de 1920, cuando el propio Edwin Hubble la calculó por primera vez a partir de observaciones de galaxias que apenas podía distinguir con los mejores telescopios de su época. Su estimación original estaba tan catastróficamente lejos de la realidad que hacía que el universo pareciera más joven que las rocas más antiguas de la Tierra. Al parecer, el universo era más joven que sus propios planetas. Eso no tenía ningún sentido. Durante décadas tras la primera medición de Hubble, 2 bandos de astrónomos se enfrentaron con auténtica acritud por el valor real. Alan Sandage, que había sido formado personalmente por Hubble,
sostenía que la constante se acercaba a los 50 kilómetros por segundo por megaparsec. Gerard de Vaucouleurs y sus aliados insistían en que se acercaba más a los 100. El doble. El desacuerdo no era meramente académico. Modificaba la edad del universo en miles de millones de años. Determinaba si había habido tiempo suficiente para que se formaran las galaxias, para que las estrellas nacieran y murieran, para que los elementos pesados que hay en tu interior se hubieran forjado y dispersado por el espacio. Los dos bandos apenas se dirigían la palabra en las conferencias. La tensión era de tal calibre que se había convertido en algo personal. A principios de la década de 2000, la guerra parecía haber terminado. El proyecto clave del telescopio espacial Hubble, dirigido por Wendy Friedman, publicó una medición exhaustiva, aproximadamente 72 kilómetros por segundo por megaparsec, con un margen de incertidumbre tan reducido que ambos bandos tuvieron que dar por válida. La disputa quedó zanjada. La cifra era conocida. La ciencia había prevalecido, excepto que la victoria fue temporal. A medida que los instrumentos ganaban en precisión, surgió una nueva división, más pequeña que la anterior, mucho más tenaz. Y, a diferencia de la antigua controversia, que giraba fundamentalmente en torno a la calidad de los datos, esta nueva persiste obstinadamente incluso cuando los datos son excelentes. Dos métodos, dos universos. Existen dos formas principales de medir la velocidad a la que se expande el universo en la actualidad, y representan enfoques filosóficamente diferentes para comprender el cosmos. El primer método mira hacia atrás, muy atrás. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea pasó 4 años y medio, de 2009 a 2013, explorando todo el cielo con una sensibilidad extraordinaria, cartografiando el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor residual de la radiación liberada cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años. En ese momento, el cosmos se había enfriado lo suficiente como para que los electrones y los protones se combinaran en átomos de hidrógeno neutros, lo que permitió que los fotones de luz viajaran libremente por primera vez. Esos fotones llevan viajando desde entonces. Bañan todo el universo con un susurro de radiación de microondas, llevando codificada en su interior una instantánea del cosmos infantil. A partir de ese antiguo mapa, los físicos extrajeron las condiciones del universo primitivo, su temperatura, su densidad, la proporción entre materia ordinaria, materia oscura y radiación, y las introdujeron en el modelo estándar. Aplicaron las ecuaciones hacia adelante, a lo largo de casi 14.000 millones de años de expansión, y se preguntaron, teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre cómo evoluciona el universo, ¿a qué velocidad debería estar expandiéndose en este momento? La respuesta fue 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec, una cifra ajustada, una cifra precisa, un nivel de confianza tan alto que los cosmólogos lo consideraron prácticamente zanjado. Por cada 3,26 millones de años, luz que mires hacia el exterior, las galaxias deberían alejarse de nosotros a una velocidad 67,4 kilómetros por segundo mayor. El segundo método es más directo, más sólido. En lugar de modelar el pasado y hacer proyecciones hacia el futuro, mide el presente. Adam Riess y su equipo, que trabajan bajo el nombre de SEHCOES, Supernovae, H0 for the Equation of State, utilizan una técnica conocida como escalera de distancias cósmicas. Se trata de una de las cadenas de razonamiento mejor estructuradas de toda la ciencia. El primer peldaño de la escalera, las estrellas variables cefeidas. Se trata de estrellas pulsantes cuyo brillo fluctúa a un ritmo directamente relacionado con su luminosidad intrínseca. El periodo de la pulsación revela el brillo real de la estrella. Si se compara ese brillo real con el brillo que parece tener la estrella desde la Tierra, se puede calcular la distancia con gran precisión. Esta relación fue descubierta por Henrietta Swan Leavitt en 1908. Uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía, realizado por una mujer a la que se le pagaban 25 centavos la hora por analizar placas fotográficas,
y que no recibió el premio Nobel porque ya había fallecido cuando el comité vino a buscarla. A partir de las cefeidas, la escala se extiende hacia las galaxias, que contienen tanto variables cefeidas como un tipo específico de explosión estelar, las supernovas de tipo Ia. Estas supernovas son reglas cosmológicas. Cuando una enana blanca acumula suficiente masa de una estrella compañera como para desencadenar una explosión termonuclear, siempre explota con aproximadamente el mismo brillo máximo. No es exactamente igual. Hay variaciones sutiles que los astrónomos saben cómo corregir, pero lo suficientemente parecido como para que, una vez calibradas utilizando las cefeidas de la misma galaxia, se puedan utilizar para medir distancias de cientos de millones de años luz. Son lo suficientemente brillantes como para ver a través de una fracción significativa del universo observable, y lo suficientemente uniformes como para ser fiables. Si se combinan las distancias con las velocidades de retroceso de esas galaxias lejanas, se obtiene la constante de Hubble. El equipo de Rees llevó a cabo este proceso meticulosamente, verificando cada paso, y llegó a un resultado de 73,04 kilómetros por segundo por megaparsec. No 67, 73. Una diferencia de entre el 8% y el 9%, aproximadamente, entre dos mediciones independientes de la misma constante fundamental de la naturaleza. Podría parecer un error de redondeo, pero no lo es. En un campo en el que las mediciones suelen tener una precisión del 1%, una diferencia del 8% o el 9% entre dos métodos independientes es enorme. Es el tipo de discrepancia que quita el sueño a los físicos, no porque sea vergonzosa, sino porque es interesante, porque es a partir de discrepancias como esta, cómo se descubre la nueva física. ¿Qué significa realmente una diferencia del 8%? Piénsalo de esta manera. Si el universo se expande a una velocidad de 73 en lugar de 67, entonces se ha estado expandiendo más rápido de lo que pensábamos a lo largo de toda su historia. Eso comprime la línea temporal. El universo parece más joven, quizá en más de 1.000 millones de años. Cambia las distancias a los cúmulos de galaxias. Modifica la velocidad a la que las galaxias se separan unas de otras, lo que afecta a nuestras predicciones sobre el destino del universo. Cambia las propiedades inferidas de la energía oscura, la misteriosa fuerza que ha estado acelerando la expansión desde que el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Y la energía oscura constituye el 68% de todo lo que existe. Si no se comprende la energía oscura, no se comprende el ingrediente dominante de la realidad. No se trata simplemente de girar un dial en un panel de control. Se trata de reescribir toda la historia de todo lo que ha existido jamás. ¿Por qué Webb debió haber arreglado esto, y no lo hizo durante años? La explicación más aceptada para la tensión del Hubble fue una bastante trivial. Un error de calibración. Concretamente, un fenómeno denominado aglomeración estelar. Las estrellas variables, cefeidas, suelen encontrarse en los discos densos y polvorientos de las galaxias más jóvenes y con formación estelar activa. Exactamente el tipo de entorno en el que las estrellas se agrupan muy cerca unas de otras. Cuando el telescopio espacial Hubble observaba estas estrellas, sus cámaras a veces mezclaban la luz de estrellas cercanas no relacionadas con la luz de la propia cefeida, haciendo que pareciera más brillante de lo que realmente era. Si una cefeida parece artificialmente brillante, se calcula una distancia menor que la real. Las distancias más cortas dan lugar a una constante de Hubble más alta. Si se pudiera eliminar esa mezcla, si se pudieran resolver las estrellas individuales con suficiente precisión para separar su luz. Según el argumento, la tensión se aliviaría. Así que Adam Rees hizo algo audaz. Apuntó el telescopio espacial James Webb hacia las mismas variables cefeidas que el Hubble llevaba décadas estudiando. El telescopio espacial James Webb no es solo una versión mejorada del Hubble. Se trata de un instrumento completamente diferente. El Webb orbita alrededor del Sol en el segundo punto de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lo suficientemente lejos del calor de nuestro planeta
y de la luz solar reflejada como para mantener las temperaturas criogénicas que requieren sus detectores de infrarrojos. Su espejo principal mide 6,5 metros de diámetro, más del doble que el del Hubble, y está compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio chapados en oro que se desplegaron en el espacio con la precisión de un reloj suizo tras el lanzamiento. Ve principalmente en luz infrarroja, que atraviesa el polvo del mismo modo que los rayos X atraviesan la piel, revelando objetos ocultos a los telescopios ópticos en nubes de gas que los oscurecen. Si algún telescopio en la historia de la humanidad podía resolver la controversia sobre el Hubble, era este. Las expectativas entre muchos físicos eran de un optimismo cauteloso. El Webb observaría esos discos galácticos abarrotados y polvorientos con su resolución superior, separaría a las cefeidas de sus vecinas, corregiría el error de superposición, y la constante de Hubble volvería a situarse en torno a 67. Algunos investigadores ya estaban preparando artículos. Muchos pensaban que la crisis estaba a punto de resolverse de la forma discreta y anticlimática en que se resuelven la mayoría de las crisis científicas, gracias a unos datos más precisos. Eso no fue lo que ocurrió. A principios de 2024, el equipo SACRS publicó un artículo histórico en Astrophysical Journal Letters. Habían utilizado el Webb para examinar variables cefeidas en 5 galaxias anfitrionas, ampliando sus mediciones hasta NGC 5468, una galaxia situada a unos 130 millones de años luz de la Tierra. 1000 cefeidas, 8 supernovas de tipo Ia, la totalidad del conjunto de datos de cefeidas del Hubble, reobservadas con la mayor nitidez de Webb, en infrarrojo, atravesando el polvo, separando las estrellas. Las cefeidas no presentaban cambios. Las distancias se mantuvieron. La corrección por agrupamiento resultó ser real. El Webb sí detectó cierta aglomeración, pero tenerla en cuenta solo modificó la constante de Hubble en apenas una fracción de 1%. La tasa de expansión se mantuvo en 73. La conclusión, expuesta claramente en su artículo, era inequívoca. Se podía descartar el error de medición con un grado de confianza muy alto. La tensión del Hubble no es un problema del telescopio. No es un problema de calibración. No es un error. Es una discrepancia real entre dos mediciones precisas del mismo universo. Ruiz lo expresó con la tranquila consternación de quien había esperado una respuesta diferente. Una vez eliminados los errores, lo que queda es la posibilidad de que hayamos malinterpretado el universo. En una conferencia celebrada en el Instituto Kavli de Física Teórica de California, años antes del lanzamiento del Webb, Ruiz le había preguntado a David Gross, Premio Nobel de Física de Partículas, si la comunidad científica debería calificar esto como un problema. Gross le corrigió. «No lo llames una tensión», dijo Gross. «Ni siquiera lo llames un problema. Llámalo una crisis». En diciembre de 2024, la crisis no había hecho más que agravarse. El equipo de Ruiz publicó su estudio más amplio hasta la fecha sobre el Webb, elaborado a partir de los 2 primeros años completos de funcionamiento del telescopio. Habían contrastado sus mediciones de las cefeidas con 2 indicadores de distancia independientes, las estrellas de carbono, que son estrellas gigantes rojas con un brillo característico que puede medirse a través de millones de años luz, y una técnica denominada punta de la rama de gigantes rojas, que utiliza el brillo máximo predecible que alcanzan las estrellas gigantes rojas justo antes de sufrir un destello de helio. 3 métodos independientes, 3 peldaños independientes en la escala de distancias. Los 3 coincidían con las mediciones originales de las cefeidas del Hubble. Los 3 apuntaban a un universo en expansión a 73. El modelo estándar predice 67. El universo insiste en 73. Los disidentes y la Tierra de nadie. No todo el mundo cree que la tensión sea real, y aquí es donde la historia se complica de verdad, de una forma que refleja cómo funciona realmente la ciencia, en contraposición a cómo la describen los libros de texto. Wendy Friedman, la misma astrónoma que dirigió el proyecto clave del Hubble, que puso fin a las antiguas guerras del Hubble a principios de la década de 2000,
lleva años elaborando una escala de distancias alternativa, una que depende menos de las variables cefeidas, ya que le preocupa que éstas puedan tener errores sistemáticos que Webb no haya eliminado por completo. Su equipo utiliza un conjunto de herramientas más amplio, estrellas gigantes rojas, cefeidas y una clase de estrellas evolucionadas llamadas estrellas JAGB, que se encuentran en regiones más antiguas y tranquilas de las galaxias, donde la aglomeración y el polvo son menos intensos. En agosto de 2024, el equipo de Friedman publicó su propio análisis del Webb. El resultado no fue concluyente. Sus 3 métodos de cálculo de distancias arrojaron respuestas diferentes. Las mediciones de las gigantes rojas y el método JAGB dieron valores comprendidos entre 68 y 70, en consonancia con la predicción de Planck y el modelo estándar. Su medición de las cefeidas se situó en torno a 72, más cercana a la de Ries, pero con mayores incertidumbres. Su resultado combinado, un intento de promediar los 3, fue de aproximadamente 70 km por segundo por megaparsec, una especie de tierra de nadie, sin confirmar del todo la tensión, sin resolverla del todo. Saul Perlmutter, quien compartió el premio Nobel de 2011 con Ries por descubrir la expansión acelerada del universo, revisó los datos de Friedman antes de su publicación y formuló una observación que replanteó el problema. Según señaló, es posible que la cuestión no radique en absoluto en las mediciones del universo primitivo y del universo tardío. Parece haber una tensión dentro de las propias mediciones basadas en las estrellas. Diferentes tipos de estrellas en el universo local, medidas con el mismo telescopio, están dando respuestas diferentes. Ese es un problema de otro tipo. Significa que la escala de distancias, la herramienta en la que los astrónomos han confiado durante un siglo para cartografiar el cosmos cercano, podría tener cuestiones sin resolver en su fundamento. Ries rebatió esta afirmación. Argumentó que el análisis de Friedman se había basado en una muestra reducida y potencialmente poco representativa de supernovas de tipo Ia, lo que podría sesgar a la baja la estimación de la constante de Hubble. El desacuerdo entre ambos equipos se ha convertido en una de las rivalidades más seguidas de la astrofísica moderna. 2 grupos brillantes. 2 metodologías rigurosas. 2 conclusiones que no coinciden del todo. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trata de un problema de medición que está por resolverse o de una fisura real en el modelo estándar? Cuéntamelo en los comentarios. Este es precisamente el tipo de debate que necesita la ciencia. La crisis dentro de la crisis. ¿Qué podría esconderse en la física? Si la tensión de Hubble es real y el peso de las pruebas actuales apunta claramente a que así es, entonces falta algo en nuestra visión de la historia cósmica. El modelo estándar, basado en las observaciones del universo primitivo, predice una determinada tasa de expansión en la actualidad. El universo arroja una tasa mayor. En algún momento de esos 13.800 millones de años transcurridos entre el Big Bang y la actualidad, ocurrió algo que el modelo estándar no tiene en cuenta. La hipótesis más debatida se conoce como energía oscura primitiva. La idea destaca por su elegancia. ¿Y si hubiera habido una breve ráfaga de energía adicional en los primeros momentos del universo, en los primeros cientos de miles de años tras el Big Bang, que impulsara un periodo de expansión adicional y luego desapareciera? No se trata de la energía oscura que observamos hoy en día, que es una propiedad constante del propio espacio. Es de otro tipo. Temporal, violenta, desaparecida antes de que el universo cumpliera 1 millón de años. Si existiera la energía oscura primitiva, habría alterado sutilmente las condiciones del universo primitivo, de tal manera que las predicciones del satélite Planck se desplazarían hacia arriba, más cerca del 73, sin contradecir el resto de los aspectos notables que el modelo estándar acierta. Mark Kamionkovsky, cosmólogo de la Universidad Johns Hopkins y uno de los principales artífices de esta idea, la ha comparado con un universo que recibe una sacudida inesperada justo después de su nacimiento. Un empujón. Un empuje.
algo que dejó sus huellas no en el propio fondo cósmico de microondas, sino en la discrepancia entre lo que predice el fondo y lo que realmente medimos. Nadie ha detectado aún la energía oscura. Sigue siendo una hipótesis tentadora, respaldada por algunos datos, contradicha por otros y objeto de acalorados debates en todas las grandes conferencias de cosmología. Pero es una de las pocas ideas sobre la mesa que podría explicar la tensión de Hubble, sin obligarnos a descartar por completo el modelo estándar. Hay otras propuestas más radicales. Algunos físicos han sugerido que la energía oscura no es realmente constante, sino que ha evolucionado a lo largo de la historia del universo, siendo más intensa en algunas épocas que en otras, lo que ha modificado la historia de la expansión de formas que generan la tensión que observamos. En abril de 2024, los resultados preliminares del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura, DESI, que cartografió las posiciones de decenas de millones de galaxias para rastrear la historia de la expansión cósmica, sugirieron que la energía oscura podría estar cambiando con el tiempo, no de forma definitiva, no con suficiente confianza estadística como para declarar un descubrimiento, pero sí lo suficiente como para que la comunidad física se fijara en ello. Si la energía oscura evoluciona, el modelo estándar debe ser sustituido por algo más sofisticado. Otros han propuesto modificaciones a la propia relatividad general, la teoría que rige el funcionamiento de la gravedad a escala cósmica. Otros, por su parte, han sugerido que el universo no es tan uniforme como habíamos supuesto, que vivimos en una región ligeramente menos densa que la media, lo que crea una burbuja local en la que la tasa de expansión es realmente más rápida que la media cósmica. Esta idea, a veces denominada burbuja de Hubble o hipótesis del vacío, resulta incómoda. Significaría que nuestras mediciones son precisas a nivel local, pero poco representativas a escala cósmica. Reintroduciría una especie de argumento especial cósmico que los físicos siempre han tratado de evitar. Ninguna de estas ideas está demostrada. Ninguna ha sustituido aún al modelo estándar, pero el hecho de que personas serias las estén debatiendo en serio dice mucho de la gravedad de la crisis actual. Galaxias, que no deberían existir. La tensión del Hubble bastaría por sí sola para sacudir la cosmología. Webb asestó un segundo golpe. Casi nada más empezar a observar el universo profundo, apuntando hacia la luz más lejana y antigua que podía detectar, el telescopio encontró galaxias que no tenían por qué estar allí. No se trataba de las protogalaxias pequeñas, tenues y apenas formadas que el modelo estándar predecía a esas distancias. Galaxias masivas, galaxias completamente formadas y ricas en estrellas, tal y como se veían apenas entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Galaxias que, según cualquier extrapolación razonable de los modelos, no deberían haber tenido tiempo suficiente para formarse. Piensa en lo que hace falta para formar una galaxia. Se empieza con una nube difusa de hidrógeno y helio, el gas primordial que quedó tras el Big Bang. Ese gas tiene que colapsar bajo la gravedad en regiones más densas, formar las primeras estrellas, dejar que esas estrellas vivan, mueran y exploten, sembrando el gas con elementos más pesados, permitiendo que se forme la siguiente generación de estrellas, dejando que la gravedad de los halos de materia oscura atraiga el gas hacia adentro, y haciendo todo esto repetidamente a lo largo de cientos de millones o miles de millones de años. La Vía Láctea, con sus aproximadamente 200.000 millones de estrellas, tardó prácticamente toda la historia del universo en formarse, y aún no ha terminado. Sin embargo, Webb estaba descubriendo galaxias con una masa comparable a la de la nuestra, algunas incluso mayores, cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Mike Boylan-Colchin, astrónomo de la Universidad de Texas en Austin, analizó los datos en un estudio publicado en Nature Astronomy. Demostró que 6 de las candidatas a galaxias más antiguas y masivas observadas por el Webb se acercaban al límite teórico absoluto de lo que permite el modelo estándar. En un universo normal, la conversión de gas en estrellas se produce con una eficiencia de aproximadamente el 10%.
El 90% del gas disponible nunca llega a convertirse en estrella. Hace demasiado calor, es expulsado por la radiación de las estrellas existentes y las supernovas. Se aleja a la deriva o cae en agujeros negros sin formar nada. Estas galaxias parecían funcionar con una eficiencia del 100%. Cada átomo de gas disponible se convertía en una estrella, sin desperdicio ni pérdida alguna. La física no funciona así. No en ningún modelo que se haya construido jamás. La reacción inicial en la comunidad científica fue, por decirlo en los términos de varios artículos publicados en aquella época, francamente alarmante. Si estas galaxias eran tan masivas como parecían, entonces, o bien nuestros modelos de formación de galaxias eran muy incompletos, o bien el modelo estándar de la cosmología, el marco lambda CDM, necesitaba una revisión fundamental. Suscríbete ahora si quieres estar al tanto cuando cubramos el próximo avance importante. Los nuevos hallazgos se publican más rápido que nunca, y esta historia está lejos de haber terminado. El giro inesperado. Agujeros negros disfrazados. Luego llegó una rectificación. Y esta es la parte de la historia que demuestra algo importante sobre cómo funciona realmente la ciencia, especialmente en la era de Webb. Katherine Chworopski, estudiante de posgrado de la Universidad de Texas, que trabaja con Steven Finkelstein, uno de los principales cosmólogos observacionales que estudian el universo primitivo, dirigió un minucioso reexamen de los datos del Webb. Lo que descubrió replanteó el problema por completo. Muchas de las galaxias aparentemente demasiado masivas no eran en realidad tan masivas como parecían. Estaban siendo engañadas, o mejor dicho, nos estaban engañando a nosotros, por sus propios agujeros negros. Estas galaxias, que rápidamente recibieron el apodo de pequeños puntos rojos, debido a su aspecto compacto y su color rojizo en las cámaras infrarrojas del Webb, albergaban en su centro agujeros negros supermasivos que consumían vorazmente el gas circundante. En el universo primitivo, cuando las galaxias eran más densas y el gas más abundante, este tipo de crecimiento rápido de los agujeros negros, la actividad de los cuásares, era habitual, y la fricción de todo ese material que caía calentaba el gas hasta temperaturas extremas. Ese calor se irradiaba hacia el exterior en forma de luz, enormes cantidades de luz, mezclándose a la perfección, desde nuestro punto de vista, a miles de millones de años luz de distancia, con la luz de las estrellas de la propia galaxia. Desde esa distancia, a través de las cámaras del Webb, una galaxia con un agujero negro moderadamente hambriento en su centro parece casi idéntica a una galaxia con 10 veces más estrellas. El telescopio detecta el brillo. El brillo suele ser un indicador fiable de la masa estelar, pero en estos casos, el agujero negro estaba haciendo el trabajo de miles de millones de soles, lo que aumentaba la masa aparente de la galaxia, como si alguien pegara un foco a una vela y lo llamara una ciudad. Una vez eliminados esos pequeños puntos rojos de la muestra, una vez excluidas las mediciones contaminadas por los agujeros negros, las galaxias restantes encajaban en las predicciones del modelo estándar. Finkelstein fue muy claro al respecto. No hay ninguna crisis en lo que se refiere al modelo cosmológico estándar, afirmó. Al menos, no por culpa de las galaxias. Pero la historia no terminó ahí de forma clara. Nunca lo hace. Incluso se eliminaron los pequeños puntos rojos. Quedó aproximadamente el doble de galaxias primitivas masivas de lo que preveían las simulaciones más precisas del modelo estándar. No lo suficiente como para invalidar el modelo, pero sí lo suficiente como para modificarlo. Lo suficiente como para requerir ajustes en nuestra forma de pensar sobre cómo se formaron y crecieron las galaxias en los primeros 1.000 millones de años de la historia cósmica. Chworopski sugirió que las estrellas podrían haberse formado más rápidamente en el universo primitivo de lo que lo hacen hoy en día, ya que las condiciones más densas poco después del Big Bang dificultaban que el gas escapara durante la formación estelar, lo que permitía que el proceso se desarrollara con mayor eficiencia. Una explicación plausible, pero una que aún requiere una revisión del panorama estándar de la formación de galaxias. La gran rueda y los adolescentes caóticos.
A principios de 2025, Webb descubrió algo más, algo que no encajaba perfectamente en ninguna de estas categorías. Una galaxia espiral gigantesca, antigua, tal y como era en los primeros 2.000 millones de años de existencia del universo. El equipo de la Universidad Tecnológica de Swinburne, que la descubrió, la bautizó rápidamente como la Gran Rueda. Se supone que las galaxias espirales no deberían existir tan pronto. La estructura espiral, esos elegantes y amplios brazos que caracterizan a galaxias como la Vía Láctea y Andrómeda, tarda tiempo en desarrollarse. Requiere un crecimiento relativamente tranquilo y ordenado, una acumulación constante de gas, una rotación estable y el asentamiento gradual de las estrellas en órbitas circulares. Lo que uno esperaría en el universo joven, cuando todo choca, se fusiona y explota, es caos. Masas protogalácticas irregulares y grumosas, chocando entre sí, acumulando masa a través de la violencia. No esto, no una espiral serena y estructurada. Temiya Nanayakara, uno de los astrónomos que descubrió la Big Wheel, señaló que la galaxia o bien acumuló su masa de una forma inusualmente tranquila y ordenada, o bien formó la mayor parte de sus estrellas in situ, sin las violentas colisiones y fusiones que suelen caracterizar la formación de galaxias en esa época. Cualquiera de las dos explicaciones requiere ajustes en los modelos que utilizamos para explicar la formación temprana de las galaxias. Mientras tanto, un equipo independiente de Cambridge utilizó el Webb para estudiar más de 250 galaxias de esa misma época y descubrió un patrón opuesto. La mayoría de ellas eran exactamente lo que predice el modelo estándar: sistemas caóticos, turbulentos y fragmentados, sin una estructura coherente. Unos adolescentes desordenados del cosmos, que aún no habían alcanzado la elegancia que acabarían desarrollando. Así pues, el universo primitivo contenía tanto masas caóticas protogalácticas como al menos una galaxia espiral notablemente madura. Coexistían, en la misma época. Esa no es una contradicción que el modelo estándar resuelva con facilidad. Esto sugiere, o bien que la formación de galaxias es más variada, más dependiente de las condiciones locales, de lo que captan las simulaciones, o bien que hay procesos en marcha en el universo primitivo que aún no hemos modelado adecuadamente. La forma de la oscuridad. Cuando las galaxias se parecen a cigarros. Nada de esto aborda lo que podría ser el desafío estructural más profundo que Webb ha puesto de manifiesto. Un estudio publicado en Nature Astronomy a finales de 2025, dirigido por Álvaro Pozo y en el que participaron investigadores del MIT, Harvard y el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sinica de Taipei, descubrió algo inesperado en las formas de las galaxias jóvenes. Muchas de las primeras galaxias observadas por Webb parecen alargadas, estiradas. No tienen la forma de disco redondeado o aplanado que el modelo estándar predice para las galaxias jóvenes, sino estructuras alargadas, parecidas a puros, lo que los astrónomos denominan morfologías proladas, que se extienden a lo largo de un único eje como una aguja cósmica. Estas formas contrastan notablemente con las predicciones del modelo de materia oscura fría, que no es solo un componente más del marco estándar, es su estructura fundamental. El modelo de la materia oscura fría determina dónde se forman las galaxias, cómo se agrupan y cómo se organiza la estructura a gran escala del universo, la red cósmica de filamentos y vacíos, en las escalas más grandes. En el modelo de la materia oscura fría, las partículas fundamentales de la materia oscura son pesadas, se mueven lentamente y se agrupan por efecto de la gravedad en halos de forma aproximadamente esférica. Las galaxias se forman en el interior de esos halos, y su forma viene determinada en gran medida por el historial de fusiones que ha tenido lugar en su interior. Las estructuras alargadas no son una predicción natural de este escenario. Sin embargo, esas formas de cigarro concuerdan con las predicciones de dos modelos alternativos de materia oscura. La materia oscura cálida, en la que las partículas de materia oscura son más ligeras y se mueven más rápido, y la materia oscura difusa o ondulatoria, en la que la materia oscura es una partícula cuántica ultraligera que, a escala galáctica, se comporta más como una onda que como una partícula.
En ambas alternativas, los filamentos de la estructura a gran escala son más suaves, y el gas y las estrellas pueden fluir a lo largo de ellos en corrientes alargadas en lugar de colapsar en masas compactas. Esta distinción es más importante de lo que podría parecer. La materia oscura fría no es solo un detalle del modelo estándar. Es la razón por la que el modelo estándar hace las predicciones que hace sobre todo, desde la distribución de las galaxias enanas hasta la forma en que el lente gravitacional distorsiona la luz alrededor de objetos masivos. Si las partículas de materia oscura son más ligeras o se comportan de manera diferente a lo que supone el modelo frío, las consecuencias se extienden por casi todas las predicciones que hace la cosmología. No se puede cambiar los cimientos de un edificio y esperar que las paredes sigan en pie. Esta es la conversación que todos deberíamos estar teniendo. Si quieres entender hacia dónde se dirige realmente la física, no la versión de los libros de texto, sino esa frontera viva, en constante evolución y objeto de debate, sigue suscrito. Se avecinan nuevos datos. El panorama está cambiando, y no te lo querrás perder. La tensión de Elstow. La crisis silenciosa. Existe una segunda tensión, más discreta, de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar. No tiene el dramatismo de la tensión del Hubble, no ha sido objeto de ponencias en congresos, ni de titulares que rocen el Nobel. Pero los físicos que la estudian de cerca la consideran igual de importante. Se denomina tensión S8 y se refiere al grado de aglomeración del universo. La materia del universo no se distribuye de manera uniforme, se agrupa. La gravedad atrae el gas y la materia oscura, agrupándolos en filamentos y nudos, creando así la red cósmica. El modelo estándar, dada su descripción del universo primitivo, ofrece predicciones precisas sobre el grado de agrupación que debería haber en la distribución actual de la materia en el espacio. Cuán pronunciados deberían ser esos filamentos y vacíos, y con qué intensidad deberían agruparse las galaxias, unas alrededor de otras. Cuando los astrónomos miden directamente esa agrupación, mediante estudios de las posiciones de las galaxias, a través del lente gravitacional débil, la forma en que la gravedad de la materia en primer plano distorsiona las formas de las galaxias de fondo, y mediante el efecto Sunyaev-Seldovich, la forma en que los cúmulos de galaxias dejan huellas en el fondo cósmico de microondas al pasar los fotones a través de ellos. Observan sistemáticamente una agrupación ligeramente menor de lo que predice el modelo estándar. El universo es un poco más uniforme de lo que debería ser, un poco menos estructurado. Riess ha calificado la tensión S8 como la hermana pequeña de la tensión Hubble, menos llamativa pero persistente en múltiples mediciones independientes, realizadas con múltiples métodos independientes por múltiples equipos independientes. Si tanto la tensión Hubble como la tensión S8 resultaran ser reales, y si compartieran una causa subyacente común, podrían estar indicándonos lo mismo sobre algún ingrediente que falta en nuestra física. Dos grietas en la misma pared, dos síntomas de la misma enfermedad. ¿En qué punto se encuentra el modelo estándar? Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? El modelo estándar no ha muerto, ni mucho menos. Quiero dejar esto claro, porque en un vídeo como este existe la tentación de exagerar la crisis para conseguir un efecto dramático, y eso sería deshonesto. El modelo lambda CDM sigue explicando el fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria, posiblemente el mayor logro predictivo de la historia de la ciencia. Predijo las proporciones exactas de hidrógeno, helio y litio que encontramos en las estrellas más antiguas. Describió correctamente la estructura a gran escala del universo, la red cósmica, antes de que dispusiéramos de los estudios necesarios para cartografiarla. Da cuenta de la aceleración de la expansión cósmica y apunta a la existencia de la energía oscura. Explica por qué el universo tiene un aspecto más o menos igual en todas las direcciones. Ningún modelo competidor puede igualar su historial. Ningún marco alternativo se acerca a encajar todos los datos, pero están surgiendo fisuras que no existían hace una década. La tensión del Hubble se niega a desaparecer,
y el web, en todo caso, la ha hecho aún más persistente. El universo primitivo está generando galaxias más grandes, mejor estructuradas y más extrañas de lo que predicen nuestras mejores simulaciones. Es posible que la naturaleza de la materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% de todo lo que existe, no sea la que hemos estado modelando durante los últimos 25 años, y la energía oscura, el 68% del universo responsable de su expansión acelerada, sigue siendo un nombre provisional para algo que no podemos identificar, no podemos medir directamente y no podemos explicar a partir de los principios fundamentales. Le pusimos nombre, cuantificamos sus efectos. No tenemos ni idea de qué es. Rees lo expresó con cautela y precisión en diciembre de 2024, en ese tono que los físicos aprenden a adoptar cuando quieren ser exactos sin provocar el pánico en los medios. La discrepancia entre la tasa de expansión observada y las predicciones del modelo estándar sugiere que nuestra comprensión del universo podría ser incompleta. Dos telescopios emblemáticos de la NASA confirman ahora mutuamente sus hallazgos. Tenemos que tomarnos este problema en serio. Tenemos que tomarnos este problema en serio. Viniendo de un premio Nobel que se ha pasado toda su carrera midiendo sus palabras, es una afirmación que merece la pena reflexionar. Nuevos instrumentos en el horizonte. Se avecinan nuevos instrumentos y estos resolverán estas tensiones o las agravarán. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años, llevará a cabo estudios infrarrojos de amplio campo diseñados específicamente para cartografiar la distribución de la energía oscura a lo largo del tiempo cósmico. Su enorme campo de visión le permitirá observar cientos de millones de galaxias, midiendo sus posiciones y formas con la precisión necesaria para comprobar si la energía oscura es realmente constante o si ha evolucionado a lo largo de la historia cósmica. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2023 y que ya está dando resultados, está cartografiando la geometría del universo a escalas que ningún telescopio había abordado antes. Sus estudios de lente gravitacional débil medirán la tensión S8 con una precisión sin precedentes, lo que permitirá confirmarla o descartarla. Las futuras publicaciones de datos del telescopio espacial Gaia permitirán a los astrónomos calibrar las distancias de las cefeidas mediante mediciones de paralaje geométrico, la técnica de medición de distancias más fundamental que existe, lo que reducirá otra posible fuente de error sistemático en la escala de distancias cósmicas, y el telescopio de cosmología de Atacama ya ha elaborado el mapa terrestre más detallado jamás realizado del fondo cósmico de microondas, lo que ha hecho que la estimación de Planck de la constante de Hubble se revise ligeramente al alza, aunque no lo suficiente como para cerrar la brecha. Todavía no. El instrumento espectroscópico de energía oscura, que opera en Kitt Peak, Arizona, se encuentra inmerso en un programa de 5 años destinado a cartografiar las posiciones tridimensionales de más de 40 millones de galaxias, trazando la historia de la expansión cósmica con un nivel de detalle que resultaba inimaginable hace una década. Sus primeros resultados, publicados en 2024, ya apuntan a que la energía oscura podría ser más compleja que la simple constante cosmológica del modelo estándar. Vivimos en la era con mayor cantidad de datos de toda la historia de la cosmología. Las nuevas mediciones llegan más rápido de lo que los teóricos pueden modelarlas. Las nuevas anomalías se acumulan antes de que se hayan explicado las antiguas. El panorama no se está unificando, se está expandiendo en más de un sentido. La sensación en la frontera. Lo que resulta notable de este momento en la cosmología, y lo que, en mi opinión, se pierde entre los comunicados de prensa apremurados y los titulares alarmistas, es que el estado de ánimo predominante entre los físicos que se encuentran en el centro de todo esto no es el pánico. No es desesperación, es algo más parecido a la sensación que se tiene cuando llevas años montando un rompecabezas, seguro de que la imagen es correcta, y de repente le das la vuelta a una pieza y descubres que no encaja en ningún sitio de la imagen de la caja. El rompecabezas no está mal,
Puede que la imagen de la caja no sea la imagen completa. Bajo la ansiedad se esconde la emoción. Se percibe esa sensación electrizante de que algo está a punto de cambiar, de que hay un nuevo aspecto de la física oculto más allá de los instrumentos actuales, más allá de las teorías actuales, esperando a ser descubierto. Los físicos ya han pasado por esto antes y saben lo que significa esa sensación. En la década de 1990, la cosmología parecía enfrentarse a una contradicción insuperable. Las mediciones de la constante de Hubble sugerían que el universo tenía solo unos 8.000 millones de años, pero los astrónomos estaban midiendo la edad de las estrellas más antiguas de los cúmulos globulares, densas y antiguas agrupaciones de estrellas que orbitan la Vía Láctea, y descubrían que algunas de ellas tenían más de 13.000 millones de años. El universo no podía ser más joven que las estrellas que lo componían. Eso no tenía sentido según ninguna teoría física conocida. El campo se encontraba realmente en crisis, y entonces, en 1998, dos equipos independientes que estudiaban las supernovas de tipo Ia, uno de ellos dirigido por el propio Adam Riess y el otro por Saul Perlmutter, descubrieron que la expansión del universo no se está ralentizando, como debería ocurrir debido a la gravedad. Se está acelerando. Algo está empujando todo hacia afuera, algo que actúa como una presión negativa integrada en el tejido mismo del espacio, la energía oscura. Con ese descubrimiento, la contradicción se disipó. El universo no tiene 8.000 millones de años, tiene 13.800 millones de años, y ha estado acelerándose durante los últimos 5.000 millones de esos años. La aparente contradicción no era un fallo del modelo, era la sombra de algo enorme que nadie había visto aún. Eso es lo que tienen las crisis en la física. Parecen callejones sin salida, pero casi siempre resultan ser puertas. La visión desde fuera. Si pudieras situarte de alguna manera fuera del universo, más allá del tiempo, el espacio y la causalidad, en cualquier vacío que rodee al vacío, y observar este momento, esto es lo que verías. Una especie en un pequeño planeta rocoso, orbitando alrededor de una estrella amarilla sin nada especial, en los confines de una galaxia espiral de tamaño medio, en un universo que tal vez cuente con 2 billones de galaxias. Una especie que ha existido durante un abrir y cerrar de ojos cósmicos. Una especie que, hace unos siglos, no sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. No sabía que existían otras galaxias. No sabía que el universo había tenido un comienzo. Esa especie está ahora, en este momento, utilizando espejos chapados en oro desplegados en el espacio profundo, para discutir si la realidad se está expandiendo un 9% más rápido de lo que debería, y enfadándose de verdad, personalmente y con pasión por ello. ¿O es lo más absurdo del universo o lo más magnífico? Creo que es ambas cosas a la vez, de forma inseparable. Esto no es un fracaso de la ciencia, no es un colapso del conocimiento, es todo lo contrario. Así es como se ve cuando un campo del conocimiento alcanza el límite absoluto de lo que sabe, mira fijamente a la oscuridad que hay más allá y sigue avanzando. El modelo estándar no está roto. Nuestro mapa del cosmos simplemente está incompleto. Y la próxima versión de ese mapa, cuando llegue, construida a partir de cualquier descubrimiento físico que hagamos en las próximas décadas, será más extraña, más hermosa y más sorprendente que cualquier cosa que hayamos dibujado hasta ahora. El universo es más grande que lo que podemos imaginar. Siempre lo ha sido. Eso no da miedo. De eso se trata precisamente. ¿Sobre qué parte de esto te gustaría saber más? ¿La tensión de Hubble? ¿La energía oscura? ¿La formación de las primeras galaxias? Cuéntamelo en los comentarios. Tus preguntas determinan los temas que trataremos a continuación. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Estamos viviendo uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la ciencia, y este canal estará ahí para contarte cada novedad. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale al botón me gusta. Eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a personas a las que les encantaría este contenido.
pero que aún no lo han descubierto. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Queda mucho más por descubrir. El universo no ha dejado de sorprendernos, y nosotros tampoco. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.